mejores ofertas y los paquetes que buscas con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y si sale bien... 22:41 en el país, campeón del mundo, viejo, somos el campeón del mundo, golpeate el pecho, henchite de orgullo. Estamos con una mesa muy especial: Santi Núñez, docente universitario, periodista de Lástima Nadie Maestro; Lucas Alduendo, periodista deportivo, autor de La Selección de los Valientes. Ahora me contás, que tenemos versión estreno, mirá lo que es esta tapa, viejo, Ahora me contás bien, vamos a ver cuál de los jugadores de fútbol de la selección actual está en el libro. Hay varios, ¿Sí? Hay varios. Está en el libro, costó buscar Hoy uno metió un gol, por ejemplo. ¡Upa! Mirá vos, déjalo ahí. Y Connie Banzini, periodista, durante muchos años laburó en El Gráfico, actualmente también sigue temas de el deporte. Queríamos hablar del tema de la migración. ¿Qué dice usted, Belén del Huerto, con los cruces migrantes? Me parecía muy de los relatos que uno va escuchando de cada partido, porque el fin de semana fue de ver partido tras partido tras partido, porque la emoción era total, de la historia de cada uno de los pibes, ¿no? Personas que nacieron desde un campo de refugiados hasta... personas que decidieron adoptar la nacionalidad de su madre para ir a jugar a otro equipo. Creo que eso en este mundial se ve esos cruces también entre los países que están sufriendo una gran presión migratoria, y cómo esos pibes también logran salir de sus adversidades y obtener una historia épica, ¿no? También al hacer un gol vos te enterás de que uno de los pibes fue víctima de trata de personas, sí, por ejemplo. A otro que, que adoptó la nacionalidad de su madre para volver al país de sus padres. Creo que eso se nota muchísimo, y en los relatos los vas conociendo, porque si no, a quien no está muy atento al fútbol, es una puerta de entrada también para entender qué está pasando en Europa, en África, qué está pasando también con las ligas que están buscando más pibes en otros lados, y que los pibes incluso eligen quedarse en sus países defendiendo sus camisetas, ¿no? No sé qué historias de ahí pueden rescatar o qué les quedó. Algo de lo que ya habían mencionado antes, del hijo de Zinedine Zidane, creo que es una de las que más llamó la atención, especialmente me parece porque, era rival de Argentina, arquero de Argelia. De hecho, cuando a veces creo que capaz gente que no conocía mucho la historia, cuando se lo enfocaba a Zinedine en la tribuna, ahí habrán caído que, es Zidane porque es el hijo de él. Pero me parece que es una historia llamativa, porque la verdad es que es el hijo, de un ídolo de Francia, ídolo mundial, se podría decir, que nació en Francia y decidió tomar la nacionalidad de sus abuelos. Zidane siempre fue muy de hablar de su historia familiar, y siempre como que Argelia lo tuvo muy presente, pero me parece que su hijo haya adoptado la nacionalidad para atajar en un mundial, especialmente la nacionalidad argelina, me parece que es todo un símbolo y todo un ejemplo. Lo de que hablaba español es porque él nació en Francia, pero se formó en las inferiores de Real Madrid. Claro. Entonces, y también eso, como no crecer capaz dentro de lo que es Real Madrid, que representa capaz algo que no sé si podríamos creer, como que después sería alguien que va a jugar para Argelia. Me parece que creció en las inferiores de Real Madrid, se formó ahí, de hecho jugó en las juveniles de Francia, y después recién decidió jugar para Argelia. Así que es toda una historia. También creo que más allá de su historia personal habrá tenido algo que ver, que capaz tenía mucha competencia en Francia en lo futbolístico. Usted dice que es de muerto, de que
Se comió tres pepoñas. Habría que ver. La cara de Zidane lo decía todo ayer, igual. Habría que ver. Porque hay distintos casos, ¿no? Están los casos de los tipos que ven obturada su posibilidad de llegar a una selección nacional. Pienso en Néstor Ortigosa, a punto de ser condenado por violencia de género, ¿no? Jugador argentino que eligió vestir la camiseta paraguaya, básicamente porque acá Néstor Ortigosa no le daba el volumen futbolístico para llegar a la selección, y hay otro más atravesado por historias también muy políticas, personales, incluso lo que contaba recién Connie. Hoy hay un artículo, una pequeña investigación que publicó en la revista La Tinta, hoy o ayer también tengo... Amigos cordobeses, cooperativos. 289.248 jugadores, es decir, el 23% no juega en el país donde nació. Lógicamente, en esa cuenta hay de todo. Por ejemplo, es algo que cuenta a Nico Paz, que es el hijo de un jugador argentino que jugó el Mundial 98 y que le toca y que nació en Europa porque su padre estaba jugando en Europa. Entonces, bueno, él elige jugar para sus raíces. Lo lógico hubiera sido que su lugar de nacimiento sea la Argentina. No fue por casualidad y él eligió eso. Algo similar pasó con Gonzalo Higuaín. Fue el 9 de la selección durante mucho tiempo. Su papá, el Pipa, digamos, el Pipa original, jugaba en Francia. Él nació en Francia. Pero bueno, por supuesto que hay de todos los colores. El hecho que me parece más emblemático y la contradicción más fuerte que aparece es como en Estados Unidos y sobre todo en muchas potencias europeas hay una política muy restrictiva y muy discriminatoria y racista frente al problema de la migración. En general ubicamos esos discursos en lo que consideramos acá las ultraderechas, digamos, Le Pen y compañía, pero bueno, es algo que atraviesa a varios sectores políticos y que eso, para decirlo muy rápidamente, se guardan esa opinión en el bolsillo cuando les conviene ir a buscar jugadores que no son de origen propio. Qué sé yo, no sé, España en algún momento lo quiso hacer con Messi, no ocurrió porque Messi no quiso. La selección de Francia tiene muchos migrantes o jugadores que tienen descendencia africana y después se critica a la migración o se aumentan las políticas de expulsión y demás. Bueno, Trump lo hace, hay Koulibaly, que es el capital de Senegal, se quejó de que tanto Senegal como otros países africanos no pueden tener proporcionalmente la misma cantidad de aficionados que el resto porque Trump no los deja entrar. Bueno, entonces me parece que un poco el jugo de esa cuestión política está ahí. Política absolutamente restrictiva cuando hay escape de la barbarie o de las injusticias que se viven sobre todo en los países más pobres del planeta, y conveniencia cuando por ahí hay que nutrir la selección de talentos que son de otros países, digamos. Sí, a ver, a mí me parece que, como decía Santi, digo, hay jugadores que nacieron en otros países por cuestiones que sus padres jugaban que pasen en otro lado, pero también, digo, hay muchos jugadores que eligieron jugar para cierto país por una historia política, digo, claro, que tiene que ver con temas de colonización o que tiene que ver con temas que tuvieron que refugiarse en otros países. Digo, creo que es el bosnio que metió el gol contra Italia, que eligió jugar para Bosnia porque él había salido de la tragedia en Bosnia y Herzegovina, así como Alfonso Davies, que también jugador canadiense que estuvo en un campo de refugiados. Digo, Luka Modric le pasó lo mismo. Digo, hay mucho, digo, porque en sus historias habla la historia, ¿no? En sus historias particulares habla la historia. Yo creo que lo que pasó con Argelia y esto de Lucas Zidane también describe un poco la historia entre Francia y Argelia, ¿no? Digo, Argelia, colonia eterna en su momento de Francia, que logró después la independencia, que tiene una historia hermosa de un equipo, que el equipo del Frente de Liberación Nacional, o sea, la selección nació antes de ser nación. Había un equipo que nació para luchar por la causa independentista, mientras el Frente de Liberación Nacional lo hacía con las armas. Ellos lo hacían a través de grandes jugadores que jugaban en Francia y que decidieron dejar de jugar en Francia para luchar por esa causa, y que recorrieron el mundo apoyando esa causa, que después, bueno, se vuelve nación. Está esa historia, digo, Zidane en su momento fue muy discriminado, la selección de 1998 por el padre de Le Pen,
siempre me los confundo. Marine Le Pen es la mujer, ¿no? Marine Le Pen es la hija. Marine Le Pen es la hija. Sí. Bueno, que siguió las mismas políticas, ¿no? Marine Le Pen ahora lo hace con Mbappé. Digo, porque hay una continuidad ahí. Pero esa selección del 1998, que decía que era la selección de los árabes, de los negros y de los blancos, la multicultural, es una selección que se lo puso al discurso de Le Pen, ¿no? A ese discurso xenófobo que muestra la hipocresía, ¿no? Lukaku lo dice muchas veces: cuando meto goles soy un jugador belga de la puta madre, pero cuando no logro meter la pelota me tratan de congoleño, ¿no? Por sus raíces. Claro. Entonces hay esa hipocresía lo mismo pasa con Lamine Yamal y con Iñaki Williams, ¿no? Gente de Vox festejando sus goles, pero obviamente totalmente racistas y totalmente xenófobos, que tienen políticas en Europa más restrictivas para que no haya migrantes, ¿no? Bueno, eso creo que fue la serie amistosa que se jugó en marzo o en abril. Hay un partido entre España y Egipto, en España, y una parte de la tribuna, un poco siguiendo, no sean todos de Vox, pero siguiendo un poco esta línea, cantando El que no salta es musulmán. Lamine Yamal es musulmán. De hecho, él sale a declarar después del partido. Lógicamente se arma como un revuelo, porque es una situación inédita. La historia de Lamine Yamal, aparte, va un poco en espejo contrario de Hakimi, que los dos nacen en España. Bueno, Hakimi termina jugando para Marruecos. Y es el que hace el gol que elimina a España en el Mundial 2022, porque el fútbol tiene estas vueltas. Pero bueno, es como decía acá Lucas, un poco discursos cruzados en donde a veces la conveniencia genera verdades para un lado o para el otro. Perdón, solo para meter un bocado de Lamine Yamal, me encanta la historia de Messi bañando a Lamine Yamal. Sí. Es icónica la foto de Messi bañando a Lamine Yamal, además, inaudito. Perdón, compañera. No, y que pensaban también en Lamine Yamal, que hace poco en uno de los festejos levantó la bandera de Palestina, ¿no? Bueno, también ese compromiso te atraviesa. Y en el relato de Qatar-Suiza escuché una de las historias de uno de los jugadores de Qatar, bueno, que no había podido encontrarse con su mujer durante meses porque, Qatar había sido atacado también, ¿no? En los relatos veo que hay cierto... Con mucho cuidado se dicen las cosas, pero en realidad que por lo menos en estos últimos meses los bombardeos de Irán y los ataques que hubo también a sus países aliados fue muy tremendo para el mundo árabe y que incluso en las historias de los propios jugadores no se pudieron encontrar un jugador con su esposa, que él incluso salió a pedir para poder ir a buscar a su esposa. Bueno, creo que eso está más presente que nunca, ¿no? Más a tratarse de la sede como es Estados Unidos. Creo que ahí también en los relatos cuidados se ve esa suspicacia de estar haciéndolo ahí, ¿no? También es ese despropósito y esa conducta también que no tiene absolutamente nada que ver con la diversidad del fútbol incluso, ¿no? Mientras habla Belén del Huerto, se prepara el partido entre Colombia y Uzbekistán, partidazo para los que siguen mucho a Uzbekistán desde hace tiempo. Tenemos muchos fans de Uzbekistán acá que están, acá preparándome para ver Uzbekistán. Les leo algunos de los mensajes, sí, van llegando muchos mensajes, después ustedes levantan, responden el que quieren. Javier de Villamaría dice, escucha: en 1936 muchos atletas saludaron a Hitler en las Olimpiadas. En 1979 el Diego saludó a Videla. Déjense de joder con eso de Messi saludando a Trump. Abrazo, Javier. Cris de La Plata dice: hola Jair, esto que te mando lo descubrí hoy, indispensable leerlo. Tremenda consecuencia de la masacre de Plaza de Mayo, y manda una nota que se llama Los métodos de Argel se aplicaron aquí. Bueno, hablábamos anteriormente de la escuela francesa y de, Lucas contaba algunas de las torturas que se aplicaron ahí, que fueron probeta
de laboratorio de lo que después pasó con la dictadura cívico-militar acá. Hola, Grito del Sur y compañía. Lo que le hace mal al fútbol, más allá de la pausa de hidratación y la publicidad, es que, por ejemplo, la mayor figura del mundial, Messi, no diga una mierda de cómo tratan a los africanos, que ni siquiera pueden entrar a sus hinchas. Hasta un árbitro, como violan todos los estatutos, dejando lejos de la sede de competencia a Irán. Hasta los uruguayos le fueron con perros y el falso patriota Messi no dice nada, ni del ICE que está de fiesta. La pelota no se mancha, dijo el mejor, y esto es todo lo contrario a la pelota, un asco, nos dice Diego desde Corrientes. Mario de Mataderos dice: buenas noches, Jair Belu y equipo del Grito del Sur. Por un lado, este mundial no me despierta nada hasta ahora. Anoche vi el primer tiempo y me fui a dormir. Mano de Messi a McDonald's, asesinato a cargo del país anfitrión de 168 niñas. Y en cuanto a lo de la primera parte, la ludopatía, es muy difícil con este tipo de gobierno poder hacer algo efectivo cuando se promociona el individualismo. Abrazo, Mario de Mataderos, que pide por Cristina, Milagro y Debido Libres. Después acá dicen, mira, acá sí hay un fanático de Uzbekistán que de hecho dice no puede Kusanov, un uzbeco que está en el Manchester City. Uzbekistán, ex República Soviética, Hugo Creado, que entiendo que va a seguir de cerca el partido de ahora. Darrion, que se lamenta de que seguimos con el Mundial, dice: estos muchachos siguen y siguen con el Mundial. Marité, que dice: un día vi jugar al hijo de Messi en el medio, el del medio es un crack, tenemos futuro. Ariel, que manda muchos abrazos. Acá recuerdan que entraron con mochilas de color rosa para honrar a las niñas asesinadas en Irán. República Democrática del Congo, la patria de Patrice Lumumba, dicen acá. Que alguien diga Haití, por favor, no lo mencionamos, a los compañeros de Haití. Bueno, que Haití tiene también una historia. Haití había hecho una remera conmemorativa. Claro. Sí. ¿Qué tenía la remera, si querés contar? Bueno, me mataste, pero la remera tenía tenía que ver con una fecha importante de la independencia. Es una de las batallas de la independencia, claro, que implica su victoria frente a Francia. Claro, sí. Y bueno, la FIFA lo sacó por ser un mensaje político, ¿no? Esas cosas que también tiene la FIFA, ¿no? Algunas cosas las considera como mensaje político, como la remera de Haití, pero por ejemplo, todos los noviembre la Premier League, cuando hace que sus jugadores se pongan la amapola para reivindicar a los jugadores, a los veteranos de las guerras de Inglaterra, a los veteranos ingleses de las dos grandes guerras. Eso no es un mensaje político, digo, claro. porque bueno, me parece que está eso, ¿no? También, o la corona borbónica que tiene Real Madrid, también hay un mensaje. Este programa es muy maradoniano, eso yo ya Vos lo captaste. Lo sabía, y aparte estamos todos en esa. Hay una parte al menos en los mensajes, hay una parte hay un maradonismo anti-Messi un poquito. O sea, al menos, esa es su interpretación, después quizás en la selección que hizo el ruso a propósito para que hablemos, bueno, quizás hubo un recorte, como todo, como comunicación pura, digamos, ¿no? Pero bueno, igual agarramos el guante, porque si no es un acto de no decir lo que creo que hay que decir. Es evidente, creo que aparte lo dejamos en claro, sobre todo en la primera parte, Messi es el gran ídolo de nuestra generación, incuestionablemente. Crecimos con Messi, yo me acuerdo todos los junios que vivimos con Messi a través de una pantalla, ¿no? Desde el 2005, desde el Sub-20 de Holanda, que entra el Kun Agüero en la final con Nigeria, la final que perdimos en 2007 en Maracaibo, el Santa Fe cuando no salían las cosas y lo silbaron. Me acuerdo de un montón de cosas, la final del 2014, la final que ganamos. Es muy negativo lo que le hizo con Trump, es muy negativo y no es comparable a lo de Diego con Videla, porque Maradona era un chico sub-20, no elegía absolutamente nada. Él se arrepintió y lo dejó bien en claro, en más de una ocasión. Y es alguien a quien uno puede citarle una cantidad enorme de críticas a la dictadura. De hecho, en esa famosa conferencia de prensa, cuando él le dice un epíteto a Totti Pazman, que lógicamente no vamos a repetir acá, como técnico de la selección, en un momento a él le preguntan por el proceso y dice: no, proceso no, eso es la dictadura militar. No se recuerda esa frase porque se recuerda a la otra, que claramente se viralizó más. Pero bueno, pero Messi es una persona que podría haber elegido no tener esa imagen, tanto Messi como De Paul, y eligieron hacerlo, y yo creo que es muy negativo para la humanidad, lo digo así con todas las letras. Eso anula que sea uno de mis más grandes ídolos. Bueno, en mi caso no. Respeto al que dice que sí.
Respeto al que dice, mira, esto sí anula que sea uno de los grandes ídolos. No me pasa, perdón, en tal caso, no sé, pero no me pasa. Respeto al que dice que sí, pero si estábamos a hablar de ese hecho, yo creo que es muy negativo. Pues le dio la mano a un tipo que está haciendo avanzar la guerra en el mundo y eso, además de todas las cuestiones políticas que implica y que podemos estar discutiéndolo largo y tendido, básicamente implica muertes de las mayorías populares, tajantemente. Sí, yo creo que fue algo totalmente negativo. Digo, creo que perdió más él que Trump, digo, porque me parece que los que lo siguen. Trump ganó, Trump tiene su foto con Messi. Obviamente, los que siguen más el digo, en Estados Unidos, me parece que los que más siguen el fútbol son los latinos, y los latinos son perseguidos por el ICE, ¿no? Por la fuerza migratoria de ICE. No, igualmente me parece que hay que aceptar las contradicciones también de los ídolos populares. Yo a Messi lo considero un ídolo popular, y más allá digo, de esa foto con Trump, y que me parece que llega justo en ese momento donde Trump estaba bombardeando a todo el mundo, también me quedo con otro Messi que ha pasado, el Messi que ha mostrado o que ha estado en la campaña de las madres y abuelas de Plaza de Mayo para buscar los nietos recuperados, que fue muy importante porque en ese momento hizo disparar las llamadas y las investigaciones. Entonces, digo, hay que aceptar las contradicciones. Tampoco hay que pedirle a los jugadores lo que no se le pide a la dirigencia política, porque lo que resuelven son la dirigencia política. Muchas veces le pedimos. Yo entiendo que obviamente uno quiere porque son altavoz, porque tienen un mensaje para dar y porque pueden cambiar las cosas. En este caso, que no haya guerra, que es algo elemental. Pero me quedo con esas contradicciones, como tengo con otras, como el Diego también tenía contradicciones, como muchos héroes populares tenían otras contradicciones. Y también me quedo con algo que también es político y que me parece que es importante, que Messi nos da alegría al pueblo, ¿no? Digo, hace poco se fue el Indio siempre hablaba de cuidar el estado de ánimo. Bueno, realmente que haga feliz a un pueblo cuando realmente la está pasando mal, como lo hizo en el 2022, que hizo que 6 millones de personas vayan a la calle y estén contentos. Digo, Jauretche decía, los pueblos deprimidos no avanzan, no son. Entonces me parece que hay que ponerlo también en el tema, ¿no? Que es también político, ¿no? Lo que él genera. Connie. Sí, agarro un poco lo que decía recién Lucas de la alegría que Messi le da al pueblo, lo que fueron estos últimos años, principalmente lo que fue en Qatar y también en la Copa América previa, que fue después de más de 20 años que la selección no ganaba nada. Creo como que a veces a Messi tal cual se le pide o se le exige demasiado y capaz no tanto a otros. Obviamente que tiene capaz una responsabilidad y un rol por ser quien es. Entonces capaz sí se le puede exigir como cierto compromiso, pero después, obviamente que estará en él en qué comprometerse y en qué no. Lo de Trump me parece que obviamente que es totalmente cuestionable y criticable, y especialmente en el momento que eligió hacerlo, porque capaz si hubiera sido en otro momento no era tan polémico, pero lo eligió hacer justo cuando se estaba desatando una guerra con Medio Oriente, con todo lo que eso implicaba y también con todos los problemas internos que está teniendo Estados Unidos en este momento. Y también me parece como importante a veces capaz separar eso de lo racional de lo capaz más emocional con Messi, porque si uno piensa en todo eso dice, no, sí, mejor el Diego que se comprometía en todas, pero tal cual, Maradona también ha tenido algunas contradicciones, por supuesto que era un personaje mucho más político, más comprometido, y especialmente a la medida que fueron pasando los años. Messi durante muchos años no lo fue, después tal cual fue teniendo algunas actitudes que capaz sí lo acercaban un poco más al pueblo, digamos. En su momento también se lo criticó cuando no cantaba el himno y esas cuestiones, que era como que no era argentino por capaz no saberse el himno, pero me parece que en estos momentos, especialmente capaz en estos últimos años, en los que no hay que dejar que capaz del otro lado, podríamos decir, se apropien de una figura de Messi, como es la de Messi, me parece, porque si uno empieza como a dejar a Messi en un lugar de ídolo no popular o de ídolo elitista o de está del lado de capaz del poder económico mundial y deja de lado lo futbolístico y lo que lo acerca más capaz al pueblo, me parece que capaz es un poquitito peligroso y podríamos dejárselo en manos de otros que capaz no se lo merecen tanto. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, y que eso me parece que es lo que engrandece al Diego, es que el Diego dejó la vara muy alta, digo, siendo, además de ser el jugador más importante de la historia,
digo, también era el que se manifestaba y a pesar de sus contradicciones siempre tenía bien en claro que él siempre se manifestaba contra el poder. Tal cual. ¿No? Entonces es muy difícil, digo, porque deja la vara muy alta de además de ser el mejor jugador, que además se manifestaba y además luchaba por lo suyo. Entonces es realmente una mochila que le pesa a todos los jugadores, ¿no? Digo, y que muchos se inspiran en eso. Digo, vos me decías qué jugador rebelde hoy en día. O Cuénteme, deme el pie que, a contarme qué jugador está en la selección de los valientes, el último libro de Lucas Alduendo. Mbappé, digo, ya que estamos hablando en su momento del Le Pen, digo, en el 2022, en el 2023 creo que fue, no, 2024, cuando se jugó la Eurocopa, él se manifestó en contra de la avanzada que estaba teniendo el partido de Le Pen, y lo dijo en las conferencias de prensa y fue tajante, fue bien claro, y es alguien que, por ejemplo, cuando murió Maradona lo tuvo de ícono, una foto suya en la red social. Pero bueno, digo, los jugadores de Francia tienen esa cruzada contra Le Pen, contra la derecha extrema en Francia. Hoy yo decía, uno que metió el gol, Marcus Rashford también de Inglaterra, en su momento luchó contra Boris Johnson, cuando Boris Johnson, bueno, no daba, en la época de la pandemia, no daba también la comida en los comedores de las escuelas porque cerraban y durante las vacaciones los chicos se quedaban sin comida. Él vivió lo que le pasa mucho a los jugadores que también la vivieron, ¿no? Vienen de sectores populares, claro. Y bueno, él obviamente se manifestó e hizo lo posible para que no solamente esté la comida para todos los chicos en las escuelas, sino que también se ampliara ese plan de comida, ¿no? Y así otras historias, y nosotros no estamos nombrando acá porque estamos en un mundial masculino, pero hay muchas mujeres futbolistas que luchan por la igualdad de género. Marta en Brasil. Marta la tienen acá, Marta, la mejor jugadora además de la historia. Marta, una abrumadora superioridad con sus pares y una mina que siempre también tomó la palabra, incluso por la igualdad del fútbol entre los distintos géneros. Che, está buenísimo el libro de Lucas Alduendo y además unas ilustraciones recontra chita. Mirá, Cristiano Lucarelli, sí. Me encanta en el Torino, ¿no? No, Livorno. Livorno. Y te sumo una más, digo, Rapinoe, que estamos hablando de Estados Unidos, digo, del seleccionado de Estados Unidos que jugó bastante bien el otro día, digo, la selección femenina de Estados Unidos es la máxima campeona en mundiales, y ella se enfrentó con Trump en la gestión anterior. No solamente ella, LeBron James, Kaepernick, el jugador de fútbol americano, y ella le dijo, no pienso ir a la fucking Casa Blanca cuando salgamos campeones, porque lo que pasó con Messi también es que en Estados Unidos se suele hacer que los campeones de todos los deportes van a la Casa Blanca a saludar al presidente, no es algo solamente de Trump, ya viene de otras gestiones, digo, con Obama pasaba lo mismo, y ella en ese momento dijo, no, nosotros no vamos a ir, salieron campeones de ese mundial en Francia, y no fueron, decidieron no ir a la Casa Blanca y decidieron festejar con toda la gente en las calles, ¿no? Sí, habría que avisarle a los chicos de la selección que acá también se estilaba ir a la Casa de Gobierno cuando se salía campeón. Un beso grande a toda la selección que escucha este programa. Le dejo 2 recomendaciones. La selección de los valientes de Lucas Alduendo, que además está muy bueno, ilustraciones de Tacho. ¿Dónde se consigue? Cortito y al pie. Bueno, es una editorial uruguaya, en Uruguay se consigue en todas las librerías, acá se consigue en la librería Fanáticos, que es una librería dedicada a todos los libros deportivos, y ya va a venir también a partir de la próxima semana en todas las librerías. Bien, @Lucas Alduendo ahí por si quieren pedirle. Y @Fútbol y Política, por supuesto, el Twitter que todos seguimos. Y este libro ya lo presentamos acá, pero es un lujo. Mirá, ahora en su edición física lo presentamos cuando era una promesa del libro, y ahora mirá el señalador que es como una entrada para la B Nacional, te amo. ¿Dónde se consigue el libro Las calles no olvidan, Santi? Se consigue en la tienda nube de Lástima Nadie Maestro, Lástima Nadie Maestro en Facebook, @a_lástima en Twitter, o @lástima Nadie Maestro en Instagram, o simplemente hablándonos a nuestras redes, nosotros lo hacemos llegar.
Espectacular, qué laburazo los dos acá. Quiero agradecerle mucho a nuestros 3 invitados de hoy. Santi Núñez, docente universitario, periodista de Lástima Nadie Maestro, uno de los autores del libro Las calles no olvidan. Muchas gracias, Santi. Gracias Lucas, por venirte, periodista, autor de La selección de los valientes. También este librazo. Gracias, Lucas. Gracias. Y gracias, Connie, periodista que trabajó en varios medios deportivos, El Gráfico, entre otros, por venirte hasta la Radio de las Madres. Gracias. Bueno, la próxima entonces tengo que escribir un libro. Y cayó la presión, y no solo eso, sino que lo vas a presentar en este programa Compromiso asumido al aire. Mirá qué nivel. 23:10, nos vamos a una tanda, ya volvemos con poesía en la Radio de las Madres. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red.